Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, viernes 6 de mayo de 2022. Aquí estamos, bueno, como todos los días a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana hoy viernes, hora en la que llega la señora María Laura Santillán. Nos acompañan, por supuesto, como todos los días, el señor Nicolás Singer, que viene cada mañana en monopatín, el señor Juan Dillon, que llega mucho más temprano que yo a la radio. Buen día, Juan. Buen día, Longobardi, ¿cómo le va? Hoy estaba acá a las 5:30 de la mañana. Sí, un poquito antes también, poquito No, antes. sí. El señor Guillermo Willy Cohen, que a la inversa no tenemos idea que ahora viene. El señor Martín Melo, nuestro personaje del campo, y por supuesto la señora Romina Aldana. Hola Romina, buen día. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Acá estamos, muy bien. Yo estoy fenómeno. El que está exhausto es el resumen. Upa. Saben que el resumen es como una cosa que tiene vida propia, ¿no? Y sí. Se me escapa, yo trato de manejarlo, ¿no? Y hoy está tremendo. Pero el resumen es el resumen, ¿no? Una vez que yo lo empiezo a escribir, adquiere como una... Vida propia. Es como un gremlin, esos bichitos que salen. Un bicho, sí, que salen un monstruo. Y el papel no daba más esta mañana. Como yo le empecé a poner los temas del día, por ejemplo, Martín Guzmán, los dichos del Papa Francisco. El resumen decía, no, flaco, basta. No, es viernes. Aparte me estás mareando de decir con tanta cosa. Porque ayer el resumen me decía, ponías una cosa, hoy ponés la cosa inversa, ¿no? Bueno, así que aún así vamos a intentar presentar el resumen de este programa en muy poquitos minutos más, ¿eh? Estamos ya mismo presentando a las 6:06 pasaditas los datos del tiempo en este día viernes 6 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura de 14 grados 7 décimas, la humedad está en el 82%. El cielo algo nublado, nos espera un lindo día con mucho sol, una máxima de 23 grados y ya anticipamos, ¿no? El fin de semana que se viene con todo hermoso, soleado y con máximas de 23 grados también. Bueno, tenemos hoy, obviamente, la presentación de ayer del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los empresarios, la cuarta presentación en los últimos días. Tenemos creo que una gran confusión para contarles, no nuestra, sino que está ocurriendo en torno al tema ucraniano por parte del Vaticano. Hoy, va a hablar la señora Kirchner. Algún portal decía, Cristina rompe el silencio. Cristina rompe el silencio todos los días, digamos. Es decir, pasa que ella habla de diversos modos. Lo hace a través de las redes sociales, lo hace a través de terceras personas. Claro. Entonces, no rompe nada el silencio, sino vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Hay bastante información, por supuesto, sobre la situación dramática que vive Ucrania, sobre todo ayer fue un día tremendo. Hubo ayer inclusive pruebas otra vez misilísticas rusas con aparatos que pueden transportar bombas nucleares. Ensayos nucleares. Sí, todo esto lo vamos a contar en el resumen de este día viernes 6 de mayo. Temperatura en Buenos Aires. Datos, del tiempo. Temperatura de 14 grados 7 décimas, la humedad 82% y el cielo está despejado. Bueno, yo preferiría poner Sting el resto de esta media hora, pero no tengo más remedio. No, Marcelo. Siendo que está Juan. Si no además te lo pide, mirá, se mueve. Se mueve solo. Se mueve solo, es tremendo. Sí. Si no estuviera Juan, que tengo que hacer buena letra para que él crea que soy un tipo responsable, pondríamos Sting toda la mañana. Pero yo soy el veedor. No tengo más remedio, porque claro, yo tengo que... Él cree que yo soy un buen profesional. Yo no lo quiero defraudar. Entonces tengo que hacer buena letra para quedar bien con Juan Dillon. Así que lo voy a intentar, allá vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. La sola crónica de esta mañana sobre los ensayos nucleares de ayer es escalofriante. Esa crónica, que está en todos los portales del mundo, por supuesto, informa que hubo simulacros en la zona del mar Báltico. Esto es, obviamente, muy cerca de Finlandia, de Noruega y de Suecia, ¿no? Ahí nomás. Con participación de 100 militares, con unos misiles llamados Iskander, que no son los Satan 2, pero que tienen, efectivamente, capacidad de transportar ojivas nucleares. Recuerden que Rusia tiene en total unos 9.000 misiles con capacidad de transportar armas nucleares,
y ha habido ensayos incluso de acciones en condiciones de radiación y de posible contaminación química, con 100 soldados que participaron. Así empieza la crónica de esta mañana en torno al tema de Ucrania, que empieza con esto y termina con el Papa. Bueno, obviamente se habla de la sangrienta batalla en la acería de Mariupol, donde aún hay todavía, creo yo, algún nivel de resistencia de parte de los ucranianos, pero se supone que hay una planta de Azovstal, pero se supone que ya el lunes, 9 de mayo, en Mariupol habrá terminado de caer, seguramente, ¿no? Son segundo dato. El tercero es que continúan las batallas en general en la zona del Donbass, que es la parte del este de Ucrania, en particular ayer en una ciudad llamada Kramatorsk. Yo subí un video a mi historia de Instagram, tremendo. Devastado. Tremendo. Se empiezan a sonar sirenas, se empiezan a bombardear casas, departamentos de personas. Hospitales. Tenemos estaciones, colegios, hospitales, y ahora tenemos ataques directamente a parques de diversión, ¿no? Donde ayer murió un niño, ¿no? Bueno, en el caso de esta ciudad que se llama Kramatorsk, esto ha ofrecido imágenes realmente muy dramáticas de lo que significan los ataques a civiles y demás, ¿no? Anoche leía un trabajo en el portal de New York Times que en vez de estar ilustrado con imágenes, estaba ilustrado con sonidos. Yo nunca había visto algo tan interesante y al mismo tiempo impactante. Un escritor ucraniano que cuenta cómo es la vida cotidiana en Kiev, entonces claro, dice cómo se han acostumbrado a las sirenas, claro, ¿no? Que son, obviamente, suenan todo el tiempo. Entonces el diario utilizó sirenas para ilustrar un artículo. Si vos apretás un botón y escuchás el sonido de la ciudad de Kiev con las sirenas constantes, ¿no es cierto? Ayer se hablaba bueno, esto es un comentario muy interesante, en rigor, la verdad, de la señora Elisabetta Piqué, que es una gran corresponsal argentina, es la corresponsal de La Nación en Ucrania, que conversando con gente que trabaja en Odessa, donde hay un puerto importante, está colapsando lo que llaman el granero de Europa, claro, ¿no? Es decir, desde ese puerto se exportan, lo mismo que Argentina, digamos, es decir, una cosa, digamos, Ucrania viene a ser el equivalente a Argentina en términos de producción agropecuaria, ¿no? Mariupol, entendamos que es la acería de Europa, metales salen y materias primas importantes de Mariupol, y de Odessa sale básicamente lo que es cereales. Exactamente. Bueno, ayer el gobierno británico bloqueó los activos de uno de estos oligarcas rusos, en este caso el muy famoso Roman Abramovich, de un grupo siderúrgico llamado Everras. Se lo sacaron directamente. Y al mismo tiempo ayer fue incautado otro yate de tantos yates que fueron incautados, propiedad Fiji, ¿no? De Fiji. En las islas Fiji, un yate de 320 millones de dólares, ¿no? Bueno, recordamos que el presidente Biden había sugerido buscar una manera de usar todos esos fondos para asistir posteriormente a Ucrania, que va a necesitar 600.000 millones de dólares por lo menos para poder reconstruir el país. Bueno, información de carácter militar, publicada ayer por el New York Times, informa que la inteligencia norteamericana, y esto ya es público, es decir, es como que esto da cuenta un poco del carácter mundial que tiene la guerra, a pesar de que por ahora, por lo menos, ocurre en un solo lugar, que es Ucrania, ¿no? Pero la inteligencia norteamericana le indica efectivamente a los ucranianos dónde están las cosas para atacar. Por ejemplo, el famoso barco, el Moskva, que fundió en el Mar Negro, e incluso le indica a través de satélites dónde están los generales. Correcto, los 12 habrían muerto. Sí, exactamente. Asesinados. Bueno, obviamente que el lunes es 9 de mayo y el mundo va a asistir a alguna cosa, a ver qué es lo que... O sea, convengamos en que lo que dirá Putin el próximo lunes es más relevante que lo que va a decir hoy Cristina Kirchner en el Chaco, ¿no es cierto? Así que el lunes lo sabremos, ¿eh? Bueno, y me guardo para después de un repaso de Juan algunos datos que tienen que ver con, de algún modo, con la Argentina y Ucrania, ¿no? ¿Me olvidé de algo?
No, Marcelo. Creo que queda después algunas declaraciones y algunos movimientos que va a hacer tanto Olaf Scholz como el presidente Emmanuel Macron en las próximas horas sobre Ucrania, sobre la situación, y después qué está pasando realmente en Mariupol, que es un enigma, ¿no? Si va a haber, como decís vos, el 9 de mayo, alguna acción por parte de Rusia o no, la gran incógnita que hay por este momento, te diría. Bueno, les cuento que el piloto argentino Enrique Piñeiro está partiendo, creo que va a ser el tercer vuelo humanitario que él va a hacer con su propio avión, para traer, en este caso, refugiados ucranianos directamente a la República Argentina, lo cual me parece una actitud absolutamente extraordinaria. Vamos a hablar después de él, porque justamente este domingo a la noche vamos a presentar en CNN Televisión un reportaje que grabé con él hace unos días, hablando de muchas cosas, entre ellas de su papel como piloto, rescatando refugiados de Polonia, que fueron transportados a diversos lugares de Europa, Italia, España, claro. Y en este caso que serán traídos aquí a la República Argentina. Así que bueno, el tema del señor Piñero es un lujo, un ejemplo para los argentinos, y vamos a hablar después de él. Acá llega el inconveniente, ¿no es cierto? Porque ustedes recuerdan que hace unos días, hace 1 o 2 días, el Papa Francisco, luego de haber presentado unas opiniones bastante volátiles respecto al tema ucraniano, terminó diciendo una barbaridad, ¿no? Porque finalmente lo que el Papa dijo fue el mismo argumento que en parte utiliza Putin para justificar la invasión de Ucrania, que la culpa es, obviamente, de Ucrania. El Papa dijo, bueno, la OTAN le ladra a Rusia, y bueno, entonces Putin se enojó por los ladridos, ¿no? Un comentario no solamente contradictorio respecto de algunas cosas que el Papa había sugerido unos días antes, sino directamente muy equivocado. Es decir, parece raro que el Papa tenga tan mala información, ¿no? Porque lo que dijo fue una barbaridad, y si esa barbaridad es contrastada con las imágenes, con los hechos, con el hecho simplemente de que ayer, por ejemplo, fue bombardeado un parque de diversiones, uno tiene derecho a preguntarse qué es lo que pasa por la cabeza del Papa, si está entendiendo el conflicto, y si es capaz de juzgar dónde queda el bien y el mal. Claro. Bueno, muy bien. Lo peor de ayer fue no ya el Papa, sino el conjunto de la Iglesia Católica Argentina, que defendió enérgicamente el papel del Papa en este asunto. Y argumentaron que el Papa sufre maltrato y unas críticas que son, por supuesto, injustas, como consecuencia del comentario que formuló. Pero una cosa... Pues, señor, hagan silencio. Sí. O sea, traten de disimular la barbaridad que lamentablemente el Papa dijo, ¿no? No aclaren. Que oscurece, ¿no es cierto? Entonces, el episcopado le mandó una carta al Papa y lamentó el maltrato injusto que recibe en el país, y esta carta está firmada por Monseñor Ojea, donde obviamente relacionó estas críticas injustas con intereses de poder. Claro. Bueno, habría que decirle, ¿no?, que hay diarios como New York Times o Washington Post que están también escribiendo en Europa, sí. La dialéctica confusa del sumo pontífice. Bueno, ha habido ayer críticas en toda la prensa mundial. No es argentino. Yo tengo, después si tenemos tiempo lo vamos a pasar. Yo tengo un compañero en CNN Televisión que es un periodista mexicano súper importante, se llama Fernando del Rincón. Capo. Que es un capo, es una de las estrellas, digamos, de todas las noches, de los días de semana, de lunes a viernes, en CNN en español, que hizo un comentario editorial anteayer respecto al tema del Papa que fue brutal, ¿no? Yo lo tengo, obviamente, eventualmente si tenemos tiempo lo vamos a pasar a algún fragmento, ¿no? Y yo le veía la cara a Fernando, a quien conozco muy bien, a Fernando del Rincón, como diciendo, bueno, no puedo creer lo que tengo que comentar. Sí, que el Papa haya justificado una invasión de esta naturaleza con argumentos, similares a los que usa Putin, y que además servirían para justificar cualquier cosa, ¿no es cierto? Ayer nosotros le contestamos acá,
si cabe la palabra, le contestamos, contrapusimos, mejor dicho, la opinión del Papa con la de un escritor español, lo leyó Romina ayer, Javier Cercas, que por supuesto dice, señores, a ver si entendemos, Ucrania tomó una determinación como país. O sea, Ucrania no está condenada a ser rusa porque es vecino. Claro. No, eso no es así. ¿Entendés? E insisto yo que van a hacer cuando Finlandia, el referéndum que está haciendo, digamos, la sociedad, el pedido que está haciendo la sociedad es que sean parte de la OTAN. ¿Qué van a decir? Que el pueblo, ¿qué va a decir el Papa? Que el pueblo decidió poner a la OTAN. Mira esta frase, dice, me emociona Oscar Ojea en la carta que le manda al Papa: nos duele el maltrato injusto a tu persona y a tu misión. Hasta ahora misión no hizo ninguna, ¿no? Bueno, sobre todo en nuestro país, movido seguramente por intereses de poder y hasta mala intención que buscan manchar tu imagen y confundir a nuestro pueblo. Pero vos sabés bien que esta es la manera más preciosa y misteriosa que el Señor Jesús tiene de asociarte a esa cruz redentora. Yo coincido acá con la palabra misterioso, todo muy misterioso, ¿no? Así que bueno, el Papa lamentablemente en el centro del debate mundial, como consecuencia de un comentario muy inapropiado respecto del tema. Un comentario equivalente, porque eso lo podría haber hecho Lukashenko, por ejemplo, ¿no? Sí. O Víctor Orbán, es decir, alguno de estos delirantes que gobiernan en algún sector del mundo. En este contexto, el Papa recibió ayer, ya que estamos hablando del tema, a Monseñor Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, a ver, no sé cómo decirlo, porque yo no seguí el tema tan de cerca, involucrado, digamos, en un asunto vidrioso en términos de venta manejo de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, Poli salió de la reunión, hizo un videíto para las redes, agradeciéndole al Papa la bendición y la oportunidad y el honrado que estuvo de verse con el Papa, estuvo 1 hora y media, y después el Papa dijo, ya en un fuerte respaldo a Mario Poli, no quiero que ensucien a Poli, él es una víctima. Ahora eso puede ser, yo no conozco el caso. Bueno, pero en el medio de esta historia aparece un asunto muy interesante. Una de las personas que el Papa quitó en esta limpieza que en un momento hizo de figuras controvertidas en el Vaticano, a un cardenal llamado Angelo Becciu, que era el que se quedaba manejaba la plata de la recolección de limosna de la iglesia. Correcto. Y un día se afanó no sé cuántos millones de euros, ¿no es cierto? Bueno, este señor, seguramente motivado por el enojo, reveló que el Papa autorizó en secreto un pago de 1 millón de euros a Al Qaeda para liberar a una monja secuestrada. Bueno, esto pasó ayer, ¿no? Bueno, lo hizo al mismo tiempo que rechazó las imputaciones que se le hacen a él por haber robado plata de la iglesia. Bueno, así que Francisco dice que le dio a él el visto bueno para pagar 1 millón de euros para el rescate de una religiosa colombiana. Yo no estoy juzgando acá si es correcto o no es correcto pagar un rescate de una religiosa colombiana. Me inclino a pensar que sí, ¿no es cierto? Es decir, ponele, ¿no es cierto? Pero evidentemente esto es lo que importa acá, es las tensiones. Estoy por estornudar. Estornudar es una cosa que no se puede evitar, no lo puedo evitar. No. Es alergia. Una cosa involuntaria. Bueno, me dan alergia a las noticias. Sí. Bueno, hablando de iglesia, y ya vamos cerrando este capítulo, el presidente de Nicaragua, un amigo de la Argentina, un presidente que es de algún modo defendido por el gobierno argentino, por el canciller y el presidente, está ahora amenazando con juzgar y encarcelar a todos los sacerdotes nicaragüenses que presentan críticas al régimen de Ortega. Saben que Ortega ganó las elecciones por enésima vez, encarcelando a todos los opositores, lo cual es un método extraordinario. Es extraordinario. ¿No? Bueno, le garantiza un éxito electoral. Sí. Pero resulta que ahora aparecieron críticas de parte de la iglesia y de los protagonistas eclesiásticos de Nicaragua. Entonces los acusa a todos ellos de intentar contraer un golpe de Estado. Bueno, y finalmente les cuento 2 noticias más antes de meternos con el caso del señor Martín Guzmán, que es muy interesante, porque el señor Guzmán ofreció una cátedra. Una clase, Marcelo, fue una clase. Una linda clase de economía ante los explicando el rumbo. Exactamente. Bueno, y sobre todo explicando es el camino. ¿Qué hace falta para combatir la inflación? Eso.
dijo que hacía falta un plan, sí, un esquema. Bueno, ayer se conocieron los socios de Elon Musk para comprar Twitter. Vieron que le ofreció 40 y pico de mil millones de dólares para comprar Twitter. Yo nunca entendí la comparación que Máximo Kirchner hizo en su discurso del otro día. ¿Quién sabe qué habrá querido decir, ¿no? Cuando dijo que, bueno, ahora apareció Elon Musk que quiere comprar Twitter por 40 mil dólares, que es la misma cifra que el fondo le prestó a Macri, como si tuviese algo que ver, digamos, claro. ¿No es cierto? Pero bueno, ponele. Bueno, acá tengo la lista de los socios del señor Musk. Elon Musk. El primero se llama, es un tipo muy importante. Sí. Se llama Larry Ellison. Larry Ellison, capo total, es el dueño mayoritario de una compañía que se llama Oracle, que es una empresa de tecnología. Sí. Y él no solamente es un empresario, sino es un teórico de la informática, es un tipo muy importante. Tiene como más o menos unos 100.000 palos en sus activos. Bien. Y está entre los 7, 8 tipos más ricos del mundo. Tiene 70 y pico de años, ustedes ven sus imágenes que aparecen en los medios, parece de 43, yo no sé cómo hace. Se ve que esa gente algo tiene. Alguna pócima, se dice. Algo hace bien, Marcelo. Bueno, así que bueno, Larry Ellison prácticamente confirmado como socio inversor en este proyecto de Elon Musk de comprar Twitter. Después aparecen los dueños de la criptomoneda Binance. Sí. Que es uno de los competidores. Los conozco, pero no tuve el gusto. Bitcoin, aunque todavía no se sabe de quién es Bitcoin, ¿viste? Es un misterio. Un misterio. Después aparece, obviamente, un príncipe de Qatar, ¿no? Claro. Bueno, estaríamos encantados de conocerlo. Encantadísimo. Príncipe de Qatar, ¿no es cierto? Y creo que le falta convencer a alguno que otro más. Pero por acá, estos son más o menos el grupo que está armando Elon Musk para comprar Twitter. Esa información que circuló ayer por el mundo entero no está publicada en la Argentina, pero seguramente el nombre de Larry Ellison va a ser efectivamente el nombre que va a trascender con más importancia en la prensa local cuando se confirme esto. Por la envergadura que tiene Larry Ellison en la historia de la tecnología en Estados Unidos, ¿no? A ver, poco menos que Internet no andaría si no fuera por el señor Larry Ellison, ¿no? Dicen que es el tipo que hace que las máquinas funcionen. Él tiene la llave. Él tiene todo. Sí. Es un competidor. Como decimos, Marcelo, es un capo. Es un capo. Larry Ellison es un capo. Bueno, y por último les cuento que el primer ministro canadiense que se llama Justin Trudeau, un tipo interesante. Sí. Anunció ayer que él va a abrir las puertas de Canadá a las estadounidenses que quieran abortar, sí. Si efectivamente la Corte deroga el famoso fallo Roe contra Wade y empiezan a haber obstáculos en Estados Unidos para la práctica del aborto. Así que ayer en un anuncio inédito, Canadá se ofreció a sustituir a Estados Unidos en la interrupción del embarazo. Bueno, de hecho, una ministra del gobierno de Trudeau, que se llama Karina Gould, dijo que las mujeres de Estados Unidos podrán ir a su país para acceder al procedimiento. Dicho esto, tenemos enfrente el caso del señor Guzmán. Claro. Vamos a contar enseguida qué pasó ayer con los mercados, un derrumbe en las bolsas en todo el mundo, también en los papeles argentinos y demás. Y en el medio de este repasito que ya llega después de las noticias aquí por CNN Radio, vamos a contar algún repaso de la presentación que hizo ayer ante los empresarios argentinos, o lo que queda de ellos, mejor dicho. Después los diarios tradujeron gran respaldo de los empresarios a Martín Guzmán, ¿no es cierto? Bueno, ponele no les queda otra. Estaban ahí. Bueno. Interesante la clase, digamos, de carácter académico que ofreció ayer el ministro Guzmán sobre cómo debe ser manejada una política económica, ¿no? Lamentablemente hay una desconexión entre lo que él explica y lo que él hace. Pero eso es, si quiere, un aspecto menor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, son las 6:30 en punto. Estamos repasando los datos del tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. 14 grados 7 décimas la temperatura, cielo despejado y la humedad 85%, y esperamos 23 grados de máxima. Bueno, estamos con Juan Dillon, con Ramírez Aldana, en algún momento aparecerá el señor Willy Cohen. Y con el resumen. Está el resumen. Sí, ya es parte. Ahora sí se mueve. No da más, no quiere más. No quiere más.
Está cansado, es vendrá viernes. Willy en algún momento, y por supuesto en un ratito el señor Nicolás Singer a bordo de su... Ayer lo vi, al monopatín? extraordinario monopatín. ¿Y qué con tal? el- es buenísimo. Lindo. Sí, Con batería, todo, sí, ¿Vos te sí. animás, Tipo Marcelo? 4x4 vendría a ser como para la gente imagine, ¿no? Tiene como grande, robusto. Sí. Sí. Yo me animaría, pasa que no entra Carlos. ¿Entendés? Claro. Yo vengo laburando, ¿entendés? Entonces, Claro. ¿cómo hago para leer No, y escribir? Ya, Imposible. Lo que me cuesta escribir en el auto, imagínate lo que me gustaría escribir en un monopatín. Ya venimos. 6:31, entonces, los datos del tiempo, esto de la Ciudad de Buenos Aires. 14 grados 7 décimas la temperatura, la humedad está en el 89%, cielo despejado. Bueno, estamos encarando la segunda parte del resumen de este día, viernes 6 de mayo, hablando un poquito de economía y de Martín Guzmán, pero no sé qué pasa, aparece Carlitos, señor Carlos Vizcaíno. Buen día a todos los oyentes. Buenos días, sí. Buen día. Marcelo, te noto un poco bajón. Estás muy lento en el resumen. ¿Perdón? En el primer resumen, muy lento. Si no hubiera venido Nico Singer, esto se cae. Ay, Carlito. Necesitas Llegó algo. temprano, sí, porque el monopatín viene a 1000. Viene con el monopatín. Vino, Lo saludo, voy a hablar Nico. Buen día. Hola Marce, buen día. Volando, llegué volando. Sí. tiene un mono espectacular. ¿Cómo lo ves esto? Esto si no empezás a activarte, esto se cae. La mañana Atento, Marcelo, ¿eh? Bueno, ok. ¿Querés Gracias. un cafecito más cargado o algo de eso? Podría ser, ¿no? Más negro, más potente. Gracias por Unas el consejo. lentejas, puede ser. Gracias por el consejo. Estoy colaborando. Bueno, Hasta muy bien, luego. muchas gracias, portate bien. Y bueno, ayer hubo un derrumbe en los mercados, cayó la bolsa en Wall Street 5%, en Buenos Aires 3%, cayó mucho el Nasdaq, eso es cosa que voy a tener que explicar después, Willy Cohen. Esto tiene que ver, me parece a mí, con que no está claro lo que va a ser en el futuro la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, lo veremos después con Willy. La economía argentina, datos del mes de marzo, prehistoria, cayó la industria y la construcción cayeron 1,9 la industria y 4,1 la construcción, datos del mes de marzo. A pesar de que la actividad está por encima de la del 2019, que por supuesto era un desastre. Y en abril también habría, según el economista Fausto Espotorno, una caída en la actividad industrial que a su juicio está frenándose. Bueno, y por supuesto el pronóstico de inflación que ha comentado el estudio de Orlando Ferreres está arriba del 6%, ¿no? Para el mes de abril, el mes que ya terminó. El Banco Central en los últimos 4 meses, tal como ayer comentó Willy, emitió 200.000 millones de pesos. Ayer, vieron que les comentamos el otro día, porque todo el mundo lo comentó también, que ya 2 bancos, uno virtual y otro formal, el Banco de Galicia y el Brubank, habían en sus plataformas de online banking puesto a la venta transacciones con criptomonedas. Correcto. Bueno, ayer el Banco Central prohibió a las entidades bancarias, no solamente a Galicia y al Brubank, sino a todas, operar con Primero criptomonedas. autorizó y después desautorizó. desautorizó. Exactamente. Bueno, el presidente Fernández va a viajar, creo que el lunes, si no me equivoco, a España, a Alemania, y dicen que probablemente a Francia. Es raro que un presidente diga, bueno, por ahí voy o por ahí no voy. Se ve que hay dificultades con la agenda. Macron debe estar más ocupado Exactamente. con otras cuestiones de carácter electoral y obviamente de carácter internacional. Ahora, yo pensaba que el papel de la Argentina respecto al tema Ucrania ha sido un papel lamentable en términos generales, y el presidente Fernández, a diferencia de gran parte de los presidentes del mundo, no ha pronunciado las palabras Volodymyr Zelensky desde que comenzó hace 70 días prácticamente la guerra, ¿no es cierto? Y va a verse además con el presidente Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, que ha jugado un papel no tan activo como el de Boris Johnson o como el de Macron, pero finalmente España ha puesto plata y ha puesto armamento para ayudar a Ucrania. Incluso en contra de sus socios radicalizados de Unidas Podemos. Sería un ejemplo. Desafiando su propia coalición. Es un interesante ejemplo para el propio Fernández, que tiene los mismos problemas que tiene Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, para ser presidente, tuvo que hacer un arreglo, digamos, con unas fuerzas políticas que lo volvieron loco desde que es presidente. Bueno, el mismo caso de Fernández, solo que en el caso español no hay una señora de Kirchner tan dominante. Pero el caso podría ser, si se quiere, más o menos comparable. Qué bueno sería que en Europa el presidente haga un gesto proeuropeo
y en favor de Ucrania. Por supuesto esto no va a ocurrir, pero a mí me resulta visible que no ocurra. Se va a notar que el presidente, porque alguien le va a decir, che, ¿cómo era lo de la puerta de entrada de Rusia en América Latina que dijiste hace 3 meses? Una semana antes de la guerra. Entonces estaría muy bueno que el presidente aproveche esta oportunidad, siendo que evidentemente a Francia por ahí no va, porque el presidente Macron no lo va a recibir, para tener un gesto en favor del mundo civilizado. Por supuesto que no va a ocurrir. No. Viste que yo tengo alucinaciones. Sí. Un deseo, digamos. Pero se me ocurrió que sería bastante edificante para la Argentina, aprovechando la visita del presidente de Europa, que no sé para qué va, porque, a ver, eso de conseguir inversiones es una cosa que por el momento no parece estar disponible para la Argentina. Así que bueno, esto no va a pasar. Ayer se presentó el ministro de Economía en una típica reunión que hay de un organismo llamado CICIP, que es un grupo de 100 y pico de empresas que se reúnen a almorzar una vez, tanto en tanto, e invitan a alguien. Sí. Bueno, ayer estuvo el ministro Guzmán, que viene ofreciendo conferencias a grupos empresarios en los últimos días. El ministro Guzmán no le habla a los argentinos. Eso es una cosa que no ocurre. Le habla al señor Eurnequian, ponele, o al señor Ratazzi, que estaban ayer en este simpático almuerzo. Pero a los argentinos, básicamente, el ministro Guzmán no les dirige la palabra. Si no hay un mensaje del ministro a los argentinos, nunca. Es como un lobista, ¿viste? El tipo se mueve en ciertos círculos, pero no hay conexión entre el ministro Guzmán y los argentinos, ¿no? Bueno, las crónicas sobre el tema son directamente disparatadas, ¿no? Porque lo que sugieren es que lo que ocurrió fue un gran respaldo, contundente, decisivo, Marcelo, al ministro Guzmán, al punto tal que la pintoresca vocero del presidente Fernández, la señora Gabriela Cerruti, le preguntaron si era cierto que el presidente había hablado con Roberto Labaña para ofrecerle la cartera económica. Es falso. Bueno, después se supo que no era falso, porque el propio Labaña prácticamente lo confirmó. Pero bueno, en cualquier caso, la Nación de esta mañana, La Nación, dice, bueno, los empresarios apoyaron a Guzmán. Sí, Marcelo. Me imagino, ¿no es cierto? Bueno, y en este contexto, el ministro Guzmán dio un discurso y ofreció una clase, una simpática clase de cómo debe ser resuelta la inflación en un país con inflación, como si tuviera la facultad. Lo escuchamos. La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas. Por eso es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue. Nosotros venimos implementando ese programa sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía. La importancia de acumular reservas y la necesidad que crezca la generación de divisas. Hola, buen día, señora Rosati. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, a ver, el ministro viene hablando desde que asumió de este concepto de tranquilizar la economía, que a mí me parece muy raro, porque la economía está obviamente demasiado tranquila. Si acá no pasa nada, si la economía está muerta, ¿no? Entonces lo que hay que hacer más bien sería lo contrario de tranquilizar la economía. Después habló de que ese fuese un programa creíble, que es efectivamente lo que no ocurre, ni con su programa, ni con el propio ministro, ni con el propio presidente de la República. Y habló de las transformaciones, ¿no? Que por supuesto son cosas que no estarían ocurriendo. Así que tuvo una gran ficción la que ocurrió ayer entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobierno que lo respalda y los empresarios que lo aplauden. Todo una cosa de una infantilismo significativo. El presidente también habló, ahora vamos a contarles la última de Máximo Kirchner de ayer, ¿no? Pero el presidente también habló antes de su viaje a Europa y antes del discurso de la señora Kirchner, que va a ser hoy, y se la agarró otra vez con el concepto de la meritocracia, ¿no? Que, como ustedes saben, el mérito es un juicio del presidente Fernández, es algo que está mal, ¿no? Bueno, así son las cosas, lo escuchamos. Hay una parte de la Argentina que ha desarrollado otros valores valiosísimos, que no pueden quedar en el corset de la economía formal. Que no pueden quedar, no entran. La economía formal, además,
producto de este capitalismo salvaje en el que uno vive, ha desarrollado el individualismo y ha desarrollado la meritocracia como valores supremos. Y el mérito es muy importante. Miren el mérito que tienen todos los trabajadores que han mantenido en pie esta empresa. Enorme mérito. Pero el mérito es posible valorarlo si es que todos tenemos las mismas condiciones para acceder a hacer lo que tenemos que hacer. Y no vivimos en esa sociedad. Algunos tienen muchas condiciones y a otros les faltan condiciones de acceso para poder pelearla. Bueno, no sabemos bien de qué habla, pero nos pareció interesante que ustedes lo puedan escuchar, ¿no? El presidente mencionó la cuestión del capitalismo salvaje, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ponele, en la Argentina no hay ni capitalismo ni salvaje, ¿no? Esto es cualquier cosa. Claro. Bueno. Sí, Bueno, en este contexto ayer aparece otra suerte, digamos, de ofensiva, que es un término que se usa hoy en día para explicar los acontecimientos políticos, del diputado Máximo Kirchner y del Senado en general, contra el ministro Guzmán y obviamente contra el presidente Fernández, porque han presentado un proyecto para aumentar todo, ¿no? Los salarios y las jubilaciones. Esto se lo vamos a dejar a Willy para que lo explique después y que se arregle, ¿no es cierto? Y dentro de esta claridad del programa económico que el ministro Guzmán comentó ayer, ahora no saben qué van a hacer con la suba de tarifas. Saben que hay una suba de tarifas que está prevista en el acuerdo con el fondo, básicamente porque las tarifas subsidiadas explican en gran parte el déficit fiscal de la Argentina. Claro. Entonces hay una discusión, inclusive de carácter político, respecto de cuánto deben ser aumentadas las tarifas. El ministro dice poner, no sé, el 80, y la señora Kirchner dice 20. Bueno, y esta parece ser una de las piedras fundamentales de la discusión política que hay alrededor de la coalición oficialista. Bueno, según leo esta mañana, el gobierno evalúa ahora demorar la quita de subsidios y por lo tanto la suba de tarifas, porque están complicados con la llamada segmentación, es decir, cómo se hace para identificar a quién le toca y a quién no le toca el aumento de tarifas. Bueno, obviamente ellos han planteado que el cruce de datos resolvía todo fácilmente, pero resulta que no parece tan fácilmente, ¿no es cierto? Bueno, esta mañana nuestro colega Marcelo Bonelli, que suele escribir los días viernes en Diario Clarín, le encontró una explicación a la tensión política que rodea a la figura del presidente Fernández, a la señora Kirchner y a todo el oficialismo. Él dice que la señora Kirchner, esto lo cuenta Marcelo Bonelli, está desencantada con Alberto Fernández, y que propuso lo que para Alberto Fernández es algo indigerible, según cuenta Marcelo Bonelli. Es el armado de una mesa política, ¿no? Que tenga a cargo lo que Marcelo llama las grandes decisiones de la vida, como si hubiese alguna gran decisión que esté en puerta, ¿no? Sí. Y que esa mesa debe estar compuesta por el presidente Fernández, por la propia Cristina Fernández de Kirchner, por Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, por Máximo Kirchner y por Axel Kicillof, ¿no? Y el presidente dijo que de ninguna manera iba a aceptar esta propuesta que el presidente calificó, según Marcelo Bonelli, de delirante, ¿no? Esto para que ustedes vean, de ser cierta la tesis de Marcelo Bonelli, lo delirante de la discusión, ¿no es cierto? Porque uno entendía que esto era un gobierno compuesto justamente por Alberto ellos. Fernández, por Cristina Kirchner y por Sergio Massa. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el señor Máximo Kirchner. Bueno, hoy va a hablar la señora Kirchner en una universidad en el Chaco. Allí va a recibir un título honoris causa y va a dar lo que se llama una clase magistral, ¿no es cierto? En este caso va a hablar sobre la democracia. Hay algunos inconvenientes que no creo que alcancen para opacar el cuadro, porque parece que la universidad esta en cuestión tiene muchos problemas de negocios vidriosos. Los papeles. Bueno, sus directivos están acusados de amenaza, de lavado de dinero, qué sé yo, de usar los fondos de la facultad para cualquier cosa. Pero bueno, eso es un detalle menor. Yo presumo que eso ocurre en todas las facultades del mundo. Del mundo, ¿no? sí, Marcelo. En Oxford debe ocurrir. En Oxford, en Harvard y demás. La Sorbonne. Bueno, así que nada, la señora Kirchner va a hablar allí de los problemas que enfrenta la democracia a nivel mundial
Es probable que ella resuelva el problema explicando que el sistema republicano está perimido, como ya lo dije en varias oportunidades. Así que bueno, habrá que ver. Esto va a ser a las 5 de la tarde de hoy. Se paraliza el país. Se supone, decía que lo va a transmitir por la tele. Entender qué quiere decir la señora. ¿Qué dice, Bueno, no? ayer comenzó el debate, ya cerramos con esto, así no Carlitos no me viene a retar de vuelta. Finalmente la oposición unida logró forzar al oficialismo a discutir la ley de boleta única. Por supuesto, el oficialismo se contrapone a esta idea. No. Así que bueno, lo veremos durante la mañana de hoy. Atención con este dato. Ayer una relatora el relator de la ONU, que se dedica a observar la independencia de los jueces y los fiscales en los países, hizo una observación sobre la persecución que sufre la fiscal que logró la condena al gobernador Ulibarri, o al gobernador Ulibarri, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ayer hubo una insólita marcha contra la Corte Suprema de Justicia, que nucleó poca gente, unas 3.000 personas, convocada por el conjunto del oficialismo, y estaban allí, bueno, obviamente la Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa, ¿no? Sectores cercanos al presidente Fernández, Roberto Baradel, los Moyano, Amado Vudú, ¿no? Que sin mayores fundamentos exigieron la renuncia de los jueces de la Corte, ¿no es cierto? Cosa que por supuesto no va a ocurrir. Esto es un juego, esto que no tiene ningún sentido para nada. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Hay una ley, yo no sabía esto, Guri seguramente lo sabía. Hay una ley en el Congreso que ahora se postergó, donde se está discutiendo el futuro del secreto bancario en la Argentina. Yo no lo sabía. Bueno, nos enteramos ayer todos, y hoy están los diarios argentinos, que el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa autorizó la noción de que se puede pasar de año con 19 materias previas, ¿no? Bajo el argumento de la inclusión efectiva y de garantizar el derecho a la educación. Bueno, el título y listo, Marcelo, bueno, ya movida. Claro, sí. Se podría garantizar el derecho a la educación dándole a los muchachos el título de modo directo sin que tenga que hacer el esfuerzo de 19 estudiar, materias, ¿no? Imagínate cuánto aprender. Bueno, una cosa completamente delirante, ¿no es cierto? Bueno, atención con el tema de la hepatitis, está bastante grave, que está afectando a algunos niños en el mundo. Hay varios casos que están en Argentina bajo examen. Los síntomas originales son aparentemente el dolor abdominal, los vómitos y la diarrea, entre otros síntomas. Hay un chico de 8 años que está internado en Rosario. Y nada, no tenemos más información que esta, pero es un tema que están mirando gran parte del mundo, ¿no? Pero en el caso del chiquito que está en Rosario, hoy cuenta el diario Clarín que no se descarta que deba ser sometido a un trasplante de hígado como consecuencia de esta hepatitis fulminante. Bueno, y por último, les cuento algo que nada que ver. Ayer fue noticia el reencuentro de los integrantes, luego de 20 años de separación, del entonces muy famoso y popular grupo musical Mambrú. Claro. ¿Ustedes recuerdan que en la época de Gustavo Yankelevich en Telefe, a través de estos programas de reality, se armaron dos grupos, fueron muy exitosos. Uno fue Mambrú, otro fue Bandana. Sí, claro. Sí. Esto obviamente nos recuerda el papel central que han tenido en la televisión argentina tanto Gustavo Yankelevich como Cris Morena. Bueno, el grupo Mambrú tuvo un super recontra éxito y duró 3 o 4 años y se separaron y cada uno siguió su vida. Y ayer o anteayer se reencontraron 20 años después de haberse separado. Pero justamente yo ayer entrevisté a uno de esos integrantes, ¿sí? A Jerónimo Rauch. Sí. Porque Jerónimo Rauch se convirtió en una estrella mundial de la comedia musical, de los musicales, ya se llaman musicales, ¿no? Sí, sí. E interpretó, entre otros papeles, en Londres, el papel protagónico del Fantasma de la Ópera. Grosso eso, ¿eh? De Los Miserables. ¡Qué bien! Y ahora está preparando una obra, va a ser Los Puentes de Madison, producido también por Gustavo Yankelevich, en un teatro de la Gran Vía de España, ¿no? Y interpretó desde Jesucristo Superstar hasta Sunset Boulevard, y desde Chicago hasta, qué sé yo, bueno. Entonces yo lo hice cantar ayer. Qué bueno, Marcelo. Y lo hice cantar el Fantasma de la Ópera. Wow. No lo van a ver ahora porque lo vamos a dar dentro de un par de semanas, ¿no? El domingo va el programa con Enrique Piñero.
Pero vamos a escuchar después una versión que yo encontré de Jerónimo Rauch cantando el papel principal del diabólico nada más ni nada fantasma de la ópera. Opa. Difícil. No cantaste, Marcelo, no. No me atreví, No porque te yo atreví. dije, en un momento dije, chao, yo le canto arriba. Claro. Pero No, cuando Marcelo. entró a cantar en El la caudal capela, de voz que tiene ese chico. no solamente el caudal, Sí. la dulzura, ¿no? Una cosa, se electrizó el estudio. Fue algo totalmente extraordinario. Bueno, nada, se me acabó el tiempo. Carlitos me dice que esto se cae, así que tengo que presentar No, sigue, y Viernes, no. Que ya de... no Pulgar funcionó. para abajo. Marcelo. No, Carlitos. Me bajaron el pulgar. Bueno, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, humedad 89%, el cielo está despejado.